El sol se filtraba perezosamente entre las nubes sobre la vecindad, tiñendo los muros con un tono anaranjado, casi melancólico. Era una tarde como pocas, una de esas que parecen contener un silencio anticipado, como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de cambiar. El profesor Girafales caminaba lentamente por el patio, su maletín de cuero colgando del brazo y su sombrero impecable sobre la cabeza. Sus pasos resonaban huecos, como si la vecindad, siempre ruidosa, hubiera decidido guardar luto antes de tiempo. Doña Florinda lo esperaba junto a la puerta de su casa, nerviosa, con las manos entrelazadas. ¿De verdad tiene que irse, profesor?, preguntó con voz temblorosa, forzando una sonrisa. Así es, doña Florinda, respondió Girafales con tono grave pero sereno. Es un viaje importante. Un congreso internacional de educación en América del Sur. No podía rechazarlo. Detrás de ellos, el Chavo, Kiko, don Ramón, Ñoño, doña Clotilde y el señor Barriga observaban en silencio. No era común ver a todos reunidos sin algún alboroto, sin gritos ni risas. Había algo distinto en el ambiente. Una pesadez invisible, un presentimiento que nadie quería nombrar. Don Ramón rompió el silencio. Pues... que le vaya bien, profe. Y si se encuentra con un trabajo allá, mándeme la dirección, ¿eh? Intentó bromear, pero su risa se apagó rápido. Gracias, don Ramón. Usted siempre tan peculiar, respondió el maestro con una sonrisa débil. Ñoño, con los ojos húmedos, se acercó y le entregó una manzana. Para el viaje, profesor. Son buenas para no marearse. Gracias, Ñoño. Lo recordaré, dijo mientras le revolvía el cabello. El Chavo, con las manos en los bolsillos, miraba el suelo. ¿Y va a volver, profesor? Claro que sí, Chavo, mintió Girafales, sintiendo un nudo en la garganta. Todo maestro siempre vuelve a su escuela. Doña Clotilde, desde la sombra, susurró casi para sí. A veces los que se van, ya no regresan. Un viento frío recorrió el patio, levantando el polvo y haciendo crujir las puertas viejas. Nadie respondió. El profesor se despidió con un gesto, y su figura alta se alejó por el callejón, perdiéndose entre el humo gris del atardecer. El aeropuerto estaba casi vacío. El sonido metálico de las bocinas y el murmullo de los altavoces creaban una sensación extrañamente lejana, como si el mundo estuviera a punto de silenciarse. Girafales miró por la ventanilla del avión una última vez antes de despegar. Las luces de la ciudad titilaban como luciérnagas moribundas, y él sintió una punzada en el pecho, una de esas intuiciones que no se pueden explicar con lógica. El vuelo era largo, pero el cansancio lo venció pronto. Cerró los ojos y dejó que el zumbido del motor lo arrullara. Fue entonces cuando empezó el descenso. Primero vino el temblor. Luego, el rugido del metal desgarrándose. Las luces parpadearon. Un grito. Y después, el silencio. Roto por el sonido de algo que se hunde en el agua. Cuando abrió los ojos, la oscuridad lo envolvía. Había un olor fuerte a sal y humedad. Su cuerpo dolía como si cada hueso hubiese sido golpeado por un martillo invisible. Intentó moverse, pero una ola fría lo cubrió por completo. Tosió, tragó agua salada y se arrastró hacia la orilla. La luna, enorme y deformada por la neblina, se alzaba sobre él. Estaba en una playa desconocida, rodeada por árboles retorcidos y hojas negras como carbón. El aire era espeso, cargado de un aroma rancio, como el de algo que lleva demasiado tiempo muerto. El mar detrás de él rugía con violencia, arrastrando los restos del avión. Fragmentos de metal, asientos, maletas abiertas. Ninguna voz humana. Ningún otro sobreviviente. Girafales, temblando, caminó tambaleante entre los restos. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», gritó, su voz se perdió en el eco. Solo el sonido del viento respondió. Un silbido agudo, casi humano. Encontró una maleta medio enterrada en la arena. Era la suya. Dentro, su libreta, un encendedor, una navaja de bolsillo y un pequeño cuaderno de notas. Todo lo demás estaba empapado. Se sentó bajo un tronco caído y observó el horizonte. No había señales de civilización, ni luces, ni barcos. Solo oscuridad. Pasaron las horas. El profesor encendió un pequeño fuego con ramas secas y se acurrucó cerca, tiritando.
El fuego crepitaba débilmente, y las sombras bailaban sobre la arena, deformando los árboles en figuras grotescas. Por momentos, creyó ver siluetas moviéndose entre los arbustos, pero cuando parpadeaba, desaparecían. Intentó racionalizarlo. El miedo. Es solo miedo, se repetía mentalmente. Estoy solo, eso es todo. Pero no podía negar que el bosque parecía observarlo. A la mañana siguiente, la luz del sol reveló la crudeza del lugar. La vegetación era espesa, y los troncos de los árboles estaban cubiertos de marcas, como tallados antiguos. Espirales, rostros con ojos vacíos, figuras humanas deformes. Girafales tocó uno de los grabados. La madera estaba caliente, como si alguien la hubiera hecho recientemente. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Decidió internarse un poco más. Tal vez encontraría una fuente de agua dulce, o con suerte, un punto alto desde el que pudiera ver más allá. El suelo era irregular, cubierto de raíces que parecían moverse bajo sus pies. El canto de los insectos era ensordecedor, una sinfonía caótica que le provocaba dolor de cabeza. Caminar 1 hora se sintió como un día entero. Cuando llegó a un claro, encontró algo que le heló la sangre. Una pequeña construcción de piedra, cubierta por la maleza. No parecía una casa. Más bien, un altar. Había objetos oxidados alrededor. Cuchillos, figuras de arcilla, vasijas rotas. Y sobre una de las piedras, una marca reciente. Una huella de mano humana, hecha con barro seco. Retrocedió lentamente, intentando mantener la calma. Debe ser una ilusión. Susurró. Tal vez. Un grupo de antiguos pobladores. Sí, eso tiene que ser. Pero el viento sopló otra vez, y entre los árboles escuchó algo. No era un animal. Era un murmullo. Un sonido bajo, casi imperceptible, pero humano. El profesor Girafales sintió por primera vez en su vida un miedo verdadero, puro, primitivo. Y comprendió que aquella isla no estaba tan deshabitada como parecía. El amanecer trajo un resplandor gris y denso, como si el cielo mismo estuviera enfermo. Las nubes se arrastraban pesadas sobre la playa, deformando la luz y volviendo el paisaje casi monocromático. El profesor Girafales despertó sobresaltado, con el corazón latiendo como un tambor. Había soñado con voces, con el eco lejano de sus alumnos llamándolo desde la selva, sus risas deformadas, retumbando entre los árboles como ecos huecos. Se llevó una mano al pecho para tranquilizarse. Solo un sueño, se dijo. Pero el temblor de sus dedos lo traicionó. El fuego de la noche anterior se había apagado. No quedaban brasas. La arena mostraba huellas. Pequeñas, desordenadas, como de pies descalzos que se habían acercado mientras dormía. No eran suyas. Miró alrededor, con el estómago encogido. Nadie. Solo la selva cerrada, y el rumor distante de los insectos. Debe haber animales nocturnos. Susurró en voz baja, aunque en el fondo no lo creía. Cargó el maletín y se internó entre los árboles. El aire dentro del bosque era sofocante, casi sólido. Cada paso era un esfuerzo. Las raíces se enredaban entre sus botas, las ramas se cerraban sobre su cabeza como garras. Y, sin embargo, algo lo impulsaba a seguir. Curiosidad. O quizás el deseo de no volverse loco. Caminó durante horas hasta llegar a una elevación de piedra. Desde allí, pudo ver más de la isla. Una franja de costa curva y un interior cubierto por una selva espesa. No había rastros de construcciones modernas, ni señales de humo, ni caminos. Pero lo que más lo perturbó fue una formación natural en el centro. Una grieta enorme, una especie de hendidura en la tierra que parecía dividir la isla en dos. Desde allí surgía un sonido. Un murmullo bajo, rítmico, casi respiratorio. El profesor tragó saliva. Debe ser el viento. Dijo, pero la explicación no sonó convincente ni siquiera para él. Al pie del risco encontró una especie de sendero. Estaba parcialmente cubierto de hojas, pero podía distinguir una alineación de piedras talladas, cubiertas de musgo. Seguía una dirección clara. Hacia el interior. El miedo inicial se transformó en una especie de obsesión racional. Si había piedras dispuestas de esa forma, debía haber habido vida humana. Alguna civilización antigua. Tal vez precolombina, pensó. O quizá una colonia perdida. Anotó sus observaciones en el cuaderno empapado. Escribía con torpeza, su pulso inestable. Día 1.
He sobrevivido al accidente. La isla es pequeña. Hay rastros humanos antiguos. Investigaré más. Tal vez encuentre agua. No hay señales de los demás pasajeros. Al mediodía halló un arroyo de agua dulce. Se arrodilló, bebió con desesperación y se lavó las heridas de las manos. Sentir el agua fresca fue casi un alivio espiritual. A su alrededor, los árboles parecían mirar. Las hojas colgaban inmóviles, y no se escuchaban pájaros. Solo el rumor del agua. Y otro sonido, casi imperceptible, como si alguien respirara detrás de él. Se giró rápido. Nada. Solo un tronco caído. Aún así, sintió una presencia. No la podía ver, pero estaba ahí. Una presión leve, constante, como una mirada que se clava en la nuca. El miedo volvió, y con él, una sensación más peligrosa. La duda. ¿Y si ya no estaba solo? ¿Y si lo estaban observando desde que despertó? Decidió alejarse del arroyo y continuar explorando, intentando mantener la mente ocupada. Pero mientras más avanzaba, más claro se hacía que el terreno no era natural. Había estructuras bajo la vegetación. Muros bajos, escaleras derruidas, pilares cubiertos de raíces. Y en cada piedra, las mismas marcas talladas que había visto la noche anterior. Las figuras eran siempre humanas. Pero distorsionadas. Cuerpos con extremidades alargadas, cabezas inclinadas, bocas abiertas en un grito sin sonido. Algunas parecían representar rituales, otras, cuerpos siendo enterrados. O devorados. Cayó la tarde sin que se diera cuenta. El cielo adquirió un tono enfermizo, entre rojo y violeta. Decidió regresar a la playa antes de que oscureciera, pero no recordaba el camino. El bosque se había cerrado detrás de él. Intentó orientarse con el sol, pero las copas de los árboles lo cubrían todo. Tranquilo. Se dijo. Es cuestión de lógica. Sigo el curso del arroyo y llegaré al mar. Pero el arroyo ya no estaba. El sonido del agua había desaparecido. El silencio era absoluto. Ni un insecto. Ni el viento. Solo su respiración. Y luego. Otra, distinta. Alguien exhaló cerca de su oído. Girafales giró con violencia, agitando el encendedor. La pequeña llama iluminó apenas unos metros de selva. No había nadie. Sin embargo, vio algo que lo dejó inmóvil. Una sombra que se deslizaba entre los troncos, alta y delgada, moviéndose con lentitud. Cerró el encendedor, apagando la llama, y retrocedió hasta tropezar con una raíz. Cayó al suelo. Permaneció así, sin moverse, conteniendo la respiración. Pasaron minutos. Tal vez horas. Finalmente, el sonido se desvaneció. La oscuridad lo envolvió por completo. A la mañana siguiente, despertó en el suelo húmedo, cubierto de hojas. No recordaba cuándo se había dormido. El sol filtraba entre las ramas un calor pegajoso. Tenía la garganta seca y los músculos adoloridos. Cuando se incorporó, vio algo que no había notado antes. En el suelo, junto a donde había dormido, había una piedra tallada con una figura humana de pie. Con un sombrero idéntico al suyo. El corazón le dio un vuelco. Esto no puede ser. Miró alrededor. A unos metros, otras piedras mostraban más figuras. Una parecía un hombre alto, otra, una mujer con un delantal, otra un niño con gorra. La mente del profesor se resistía a aceptarlo. Coincidencia, se dijo. Solo eso. Pero la semejanza era innegable. Eran ellos. Los habitantes de la vecindad. El chavo. Don Ramón. Doña Florinda. Su garganta se cerró. El aire se volvió pesado, irrespirable. Sintió náuseas. Cayó de rodillas frente a las piedras, tratando de comprender. No. No puede ser. Susurró. Las tallas parecían recientes, limpias de musgo. Alguien las había hecho hace poco tiempo. ¿Pero quién? Esa noche, no durmió. Se mantuvo junto a una fogata improvisada, observando la selva. Cada sonido le resultaba una amenaza. Escribió en su cuaderno, con la letra temblorosa. Día 2. No estoy solo. Hay algo más aquí. He encontrado figuras que representan personas que conozco. No entiendo cómo. Tal vez. Delirios por el cansancio. Pero siento que la isla me observa. Siento que espera algo de mí.
Levantó la mirada hacia el horizonte, donde la luna se elevaba detrás de la grieta central. Desde esa dirección, el viento traía un sonido grave, profundo, parecido a una respiración lenta. Como si la isla estuviera viva. El profesor Girafales comprendió que el verdadero peligro no era morir allí. Era perder la razón. El tercer amanecer fue distinto. No hubo cantos de aves, ni brisa. Solo un silencio espeso, casi tangible. El profesor Girafales abrió los ojos con la sensación de no haber dormido en absoluto. La bruma lo envolvía todo, borrando los contornos de los árboles, del mar, de su propia sombra. Era como si la isla entera hubiera decidido esconderse de él. El fuego se había extinguido durante la noche, y en su lugar, encontró marcas en la arena, como si alguien hubiera arrastrado ramas alrededor de su refugio. Al principio creyó que era una ilusión, pero al agacharse notó que las ramas formaban una figura circular, con símbolos repetidos. Los mismos espirales que había visto tallados en las piedras. Sintió una punzada en el pecho. No quería pensar. No quería entender. Tomó su cuaderno y escribió con mano temblorosa. Día 3. Las marcas están cada vez más cerca. No hay animales visibles. La selva no parece viva, pero se mueve. A veces creo escuchar pasos que imitan los míos. No sé si sigo cuerdo. Guardó el cuaderno y decidió hacer lo que mejor sabía. Observar con método. Si su mente iba a traicionarlo, al menos dejaría un registro científico. Se adentró de nuevo en la selva, esta vez con una idea clara. Buscar el origen de aquellas tallas, o al menos un patrón que le diera sentido. El aire en el bosque era más denso que antes. Los sonidos estaban distorsionados. El eco de sus propios pasos regresaba con un retardo leve, como si el espacio se deformara. El profesor marcaba los árboles con su navaja para no perder el rumbo. Cada corte en la corteza era una afirmación de su existencia. Estoy aquí. Sigo siendo real. Horas después, encontró lo que parecía una especie de explanada. Al centro, una estructura semienterrada. Muros de piedra con inscripciones. Se acercó con cautela, apartando la vegetación. No eran simples dibujos. Eran registros. Escenas talladas con detalle. Hombres construyendo, cazando. Y luego, hombres siendo sometidos, inmóviles, con los ojos tallados hacia arriba, como si esperaran algo que descendía del cielo. Girafales sintió un escalofrío. No había nada sobrenatural allí, solo una historia incompleta. Pero lo que la hacía inquietante era su precisión. La piedra mostraba incluso expresiones de miedo, dolor, desesperación. Sacó su libreta y empezó a anotar. Civilización primitiva. Cultura insular. Lenguaje basado en símbolos espirales. Recurrente iconografía del sacrificio. Posible culto a una fuerza natural, la isla. Se detuvo. ¿Por qué había escrito eso? No recordaba haberlo pensado así, con tanta claridad. Miró a su alrededor. La bruma se espesaba. Sentía que el aire vibraba. Como si el suelo respirara. El murmullo profundo, ese sonido que venía de la grieta central, se oía más fuerte ahora. Era un ritmo lento, orgánico, como el corazón de algo gigantesco bajo la tierra. Girafales se obligó a seguir. No hay nada vivo ahí abajo, se repitió. Debe ser un fenómeno geológico. Tal vez gases, o una corriente subterránea. Pero el miedo no se iba. Avanzó hasta que el terreno empezó a descender. El suelo se volvía pedregoso, y el aire, más frío. En una depresión natural encontró una cavidad cubierta por lianas. Una entrada. Una cueva. Dejó el maletín fuera y entró con el encendedor encendido. El fuego iluminó paredes lisas, con relieves tallados a mano. No eran antiguos. Las líneas eran frescas, limpias, sin desgaste. Y entre ellas, algo lo detuvo. Una inscripción mostraba a un hombre con sombrero. Bajo él, una frase grabada en un idioma desconocido. Las letras eran irregulares, pero el profesor reconoció ciertos patrones fonéticos. Una especie de escritura basada en repeticiones. Anotó una transcripción aproximada en su libreta. Pero al hacerlo, una gota cayó del techo y apagó la llama. El encendedor chispeó varias veces, sin encender. Oscuridad total. El silencio se llenó con un sonido nuevo. Un goteo constante, intercalado con algo más leve, casi imperceptible.
pasos. Pequeños, lentos, arrastrados. El profesor contuvo el aliento. ¿Quién está ahí? Su voz apenas fue un murmullo. Nadie respondió. Pero los pasos se detuvieron. Y luego, una respiración, justo detrás de él. Girafales giró con desesperación. El encendedor finalmente prendió. La llama reveló una pared lisa. No había nadie. Sin embargo, al mirar al suelo, vio huellas húmedas que se alejaban hacia la salida. Huellas humanas, descalzas, recién marcadas. Corrió fuera de la cueva, tropezando con las raíces. Cuando llegó a la superficie, el aire libre lo golpeó como una bofetada. Se apoyó contra un árbol, jadeando. El sol ya se estaba ocultando. Había pasado más tiempo del que pensaba. Esa noche, de regreso en la playa, el profesor se sentó frente al fuego y revisó su libreta. Las palabras que había escrito durante el día parecían suyas. Pero algunas líneas no las recordaba. Entre ellas, encontró una anotación escrita con trazo más torcido, como si su mano hubiera temblado violentamente. No soy el primero que llega. Los otros dejaron señales. Las piedras hablan. No quieren que me vaya. El corazón le dio un vuelco. ¿Lo había escrito él? No recordaba haberlo hecho. Miró hacia el mar. Las olas eran negras bajo la luz de la luna. En la orilla, flotaban fragmentos nuevos del avión. Un asiento, una bandeja metálica. Y algo más. Un cuerpo. Corrió hacia el agua, con la esperanza absurda de encontrar a alguien vivo. Pero al llegar, comprendió que el cadáver llevaba mucho tiempo en el mar. El rostro estaba irreconocible, la piel hinchada. Aún así, lo perturbó reconocer algo. Llevaba el uniforme de sobrecargo de su vuelo. No estaba solo, después de todo. Con esfuerzo, arrastró el cuerpo a la arena y lo cubrió parcialmente. Mientras lo hacía, notó que en la muñeca del cadáver había algo grabado. Un símbolo, hecho con cortes finos, en espiral. El mismo símbolo de las piedras. Se alejó de un salto. El fuego parpadeó. La brisa sopló, trayendo desde el bosque ese murmullo grave que parecía un suspiro prolongado. La isla respiraba. Y con cada respiración, algo dentro de ella despertaba más. Girafales se arrodilló, temblando, sintiendo por primera vez que su razón se deslizaba entre los dedos. Miró su libreta, su única conexión con la lógica, y escribió con desesperación. Día 3, noche. El cuerpo tiene el símbolo. La cueva me mostró algo que no debía ver. No sé si sigo siendo yo. No sé si la isla me está enseñando. O transformando. El fuego crepitó, arrojando chispas al aire. Y por primera vez, el profesor deseó no haber sobrevivido. El amanecer siguiente trajo una calma falsa. El mar estaba inmóvil, sin olas, y el aire olía a hierro y humedad. El profesor Girafales despertó junto al fuego apagado, con la sensación de haber estado hablando en sueños. Su garganta estaba seca, y su cuaderno, abierto a su lado, mostraba nuevas líneas escritas con su letra. Pero que él no recordaba haber hecho. El conocimiento exige sacrificio. Los símbolos se repiten. Buscan al maestro. Cerró el cuaderno con un golpe. No podía aceptar que su mente lo estuviera traicionando. Era un hombre de razón, de lógica. Los delirios no tenían cabida en su vida. Pero allí, en esa isla, las fronteras entre lo racional y lo imposible se estaban difuminando. Se obligó a respirar con calma. Necesitaba un propósito. Si quería mantener la cordura, debía convertir aquel miedo en estudio. La investigación sería su salvación. Pasó la mañana recopilando materiales. Trozos de piedra, dibujos de los símbolos, muestras de tierra. Organizó todo en pequeños montones sobre la arena, como si se tratara de un laboratorio improvisado. Cada símbolo tenía variaciones, pero todos compartían un elemento común. El espiral. El espiral aparecía en las rocas, en las figuras, incluso en los cuerpos, como el del sobrecargo hallado la noche anterior. Mientras dibujaba, recordó una lección que alguna vez dio en su escuela. La espiral es una forma que representa el crecimiento, la evolución, o en algunos mitos, la caída hacia la locura. Quizás esta gente lo usaba como símbolo de conocimiento. Murmuró. El viento sopló, levantando arena sobre el papel. Por un momento, creyó escuchar una voz responderle. O del castigo. Se levantó de golpe, girando en todas direcciones. No había nadie.
Solo el rumor distante del mar. Pero la voz había sido clara. Tan clara como la de un alumno corrigiendo una respuesta equivocada. Esa tarde decidió regresar a la zona donde había hallado las esculturas. Quería comprobar si existían más inscripciones o si el sitio era más grande de lo que imaginó. El trayecto se sentía más corto, como si la isla lo guiara, como si los árboles se apartaran apenas un poco para dejarle paso. Encontró un nuevo pasaje, oculto tras una cortina de raíces. No era una cueva, sino una cámara subterránea con escalones tallados en piedra húmeda. Bajó con el encendedor en alto, notando que la temperatura descendía con rapidez. Al fondo, una sala circular. En el centro, un pedestal de piedra con un cuenco vacío. Alrededor, símbolos grabados en las paredes, alineados como si formaran frases. El profesor se acercó lentamente. Había pasado años estudiando alfabetos antiguos, y aunque este era desconocido, algo en él parecía diseñado para ser comprendido. Empezó a traducir en voz baja. El maestro observa. La isla enseña. La mente se abre al ciclo. Sintió un escalofrío. Las palabras parecían tener un propósito específico. No eran simples inscripciones rituales. Eran mensajes dirigidos a alguien. Y el término maestro se repetía una y otra vez. Su pulso se aceleró. ¿Un título? ¿O una profecía? Murmuró. Tocó el pedestal. La piedra estaba tibia. Y bajo su mano, algo se movió. Retiró los dedos con violencia. La piedra seguía inmóvil, pero juraría haber sentido un leve latido, como si aquello tuviera vida. El miedo creció dentro de él, pero también la fascinación. Sacó su cuaderno y escribió. Día 4. He encontrado una cámara con símbolos coherentes. Posible estructura lingüística. Repite la palabra maestro. Puede que se refieran a un guía o sabio. Sin embargo, siento que el mensaje se dirige a mí. Irracional, pero persistente. Decidió pasar la noche cerca del sitio. No podía volver a la playa con la oscuridad encima. Encendió una pequeña fogata dentro del templo y se acurrucó junto a una pared. El fuego proyectaba sombras que parecían moverse por cuenta propia. Cerró los ojos solo un momento. Pero al despertar, ya no había fuego. Solo oscuridad. Y un murmullo. Las paredes parecían susurrar. No eran voces claras, sino una mezcla de sonidos guturales, rítmicos, como si cientos de personas hablaran al mismo tiempo en un idioma que él no conocía. Intentó taparse los oídos, pero el sonido seguía dentro de su cabeza. «Basta», gritó. El eco repitió su voz de manera distorsionada. «Basta, maestro». El corazón se le detuvo un segundo. Corrió hacia la salida, tropezando con las piedras. Al salir, el aire fresco lo golpeó de frente. Se dejó caer de rodillas en el suelo, jadeando. El cielo estaba cubierto de nubes. No sabía si era de noche o de día. Y frente a él, en la tierra húmeda, había huellas. No humanas. No exactamente. Las marcas eran alargadas, con dedos finos y curvos. Algunas se superponían con las suyas propias, como si algo hubiera caminado justo detrás de él durante todo el día. Pasaron horas antes de que se atreviera a regresar a la playa. El cansancio lo vencía, pero el sueño se había vuelto un enemigo. No sabía si dormía o deliraba, si los símbolos eran reales o el reflejo de su mente deteriorándose. Se sentó junto al fuego, mirando el horizonte, y pensó en la vecindad. En el patio soleado, en el eco del balón rebotando, en la voz del chavo riendo. Por un instante, casi pudo oírlo. «Profe. ¿Por qué los maestros siempre saben tanto?» Cerró los ojos con fuerza. No estoy loco», susurró. «Estoy aprendiendo. Solo eso». Pero cuando los abrió, su cuaderno estaba abierto sobre sus rodillas. Había nuevas palabras, escritas con la misma letra firme de antes. La isla enseña. El maestro escucha. El miedo se transformó en algo más profundo. Aceptación. Por primera vez, Girafales sintió que comprendía algo, aunque no supiera qué. Se levantó, mirando la grieta central que dividía la isla. El murmullo que venía de allí se había vuelto más claro. Ya no era solo un rumor. Era una voz. Y lo llamaba por su nombre. «Profesor». El sonido era suave, humano, casi afectuoso. Como si alguien, en lo más profundo de la tierra, le hablara con respeto. Con devoción.
Girafales, temblando, tomó su libreta y escribió la última línea del día. Día 4, noche. No temo más. He decidido ir hacia la grieta. Si la isla tiene algo que mostrarme, la escucharé. Miró el cielo oscuro. Y por primera vez, sonrió. Pero su sonrisa no tenía nada de humano. El amanecer no llegó esa mañana. El cielo estaba cubierto de una capa gris espesa, como si el sol se negara a mirar lo que ocurría en aquella isla. El profesor Girafales caminaba por la playa con paso firme, decidido, aunque su rostro mostraba un cansancio imposible de ocultar. Llevaba consigo el cuaderno, la navaja y el encendedor. Nada más. Su mirada estaba fija en la grieta que se extendía hacia el interior, esa hendidura que había visto desde lo alto los primeros días. Ahora parecía más grande. Más viva. A cada paso, el murmullo que emanaba de su interior se hacía más claro. Ya no era un sonido confuso, sino un susurro rítmico, repetitivo, casi como una oración. El maestro escucha. El maestro aprende. Girafales avanzó entre los árboles, dejando atrás la costa. Los insectos ya no cantaban. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. El silencio lo envolvía todo, salvo aquel murmullo. Cada cierto tiempo, creía distinguir palabras conocidas entre el ruido. Voces. La de Ñoño, riendo. La de Doña Florinda, llamándolo profesor querido. La del Chavo, preguntando si ya iba a repartir clases. Las voces lo seguían, se mezclaban con el aire, y por un instante, él sonrió. Era reconfortante. Casi humano. El borde de la grieta era abrupto y oscuro. Desde allí, el aire que salía era cálido, cargado de olor a tierra húmeda y hierro. El profesor se asomó y vio que descendía en espiral, como un embudo. En el fondo, una luz anaranjada pulsaba débilmente, como un corazón que late bajo la roca. Encendió su encendedor, tomó una rama seca y la convirtió en antorcha. Luego comenzó a bajar. El suelo era resbaladizo. Las paredes estaban cubiertas de marcas. Espirales, manos talladas, rostros sin ojos. Cuanto más descendía, más cambiaban las formas. Las espirales se volvían líneas rectas, repeticiones sin sentido. Como si los antiguos escultores hubieran perdido la cordura al llegar más profundo. La temperatura aumentaba. El sudor le corría por la frente. Pero el profesor seguía. Después de un largo descenso, llegó a una caverna amplia. El techo era tan alto que la luz de la antorcha apenas lo rozaba. En el centro, un círculo de piedras rodeaba una estructura. Una mesa rectangular, hecha de bloques perfectamente pulidos. Sobre ella, restos humanos. Cráneos. Mandíbulas. Huesos largos dispuestos con una precisión que parecía ritual. Girafales se acercó, con el corazón golpeándole el pecho. No había señales de violencia visible, pero algo en la disposición de los cuerpos le resultaba perturbador. No era una tumba. Era un mensaje. A un lado de la mesa, una pared cubierta de inscripciones. Las palabras repetían los mismos 3 términos. Maestro, sacrificio, ciclo. El profesor se inclinó para leer mejor. Notó que la superficie de la piedra estaba caliente al tacto, como si respirara. De pronto, un sonido lo sobresaltó. Una piedra cayó detrás de él. Se giró. Nada. Pero al volver la vista hacia adelante, los huesos sobre la mesa ya no estaban como antes. Se habían desplazado unos centímetros. El miedo lo atravesó. Retrocedió, tropezó con una roca y cayó de espaldas. La antorcha rodó por el suelo, y en la penumbra, el fuego parpadeó, proyectando sombras que parecían moverse por cuenta propia. Las siluetas en la pared danzaban, se deformaban, tomaban forma humana. Rostros sin ojos, figuras alargadas, bocas abiertas. No. No son reales. Gritó, apretando la cabeza con ambas manos. Pero cuando parpadeó, la pared ya no estaba vacía. Delante de él, las sombras parecían adoptar una forma familiar. Una mujer de delantal. Un niño con gorra. Un hombre con gorro y bigote. La visión lo paralizó. Eran ellos. Doña Florinda. El Chavo. Don Ramón. Las figuras no se movían. Solo lo observaban. No había reproche en sus rostros, ni dolor. Solo una calma antinatural, como si esperaran algo de él. ¿Por qué? Susurró el profesor, apenas audiblemente. Las figuras se desvanecieron.
Solo quedó el sonido de su respiración y el murmullo profundo de la isla. El profesor se levantó con dificultad. Su mente trataba de encontrar lógica, aunque su cuerpo temblaba. Tal vez había inhalado gases. Tal vez todo era una alucinación causada por el aire enrarecido. Sí. Debía de ser eso. Pero una voz interior, más fría y más clara, le susurró. No es el aire. Es la verdad. Siguió explorando la cueva. Al fondo, un estrecho pasadizo descendía aún más. Se arrastró entre rocas, manchándose de barro. El calor era insoportable. Hasta que llegó a una cámara final. Allí encontró una especie de altar. Sobre él, una figura tallada en piedra. Un hombre de pie, con un libro en la mano, rodeado de espirales. Y bajo sus pies, un texto grabado. El primer maestro enseñó con su cuerpo. El siguiente enseñará con su mente. El profesor quedó inmóvil. Leyó y releyó esas palabras hasta sentir que su respiración se acompasaba con el murmullo del lugar. Sintió que lo comprendía, no con la razón, sino con algo más antiguo, más profundo. La isla no era un lugar. Era un testigo. Un recipiente del conocimiento, alimentado por quienes lo buscaban. Y ahora, él era el siguiente. Se arrodilló frente al altar. Abrió su cuaderno y comenzó a escribir sin detenerse. Sus palabras eran rápidas, obsesivas, sin sentido aparente. Dibujo tras dibujo, símbolo tras símbolo. Horas, quizá días. No lo sabía. Cuando la antorcha se consumió, el fuego de la grieta seguía brillando débilmente, como si se alimentara de su escritura. El profesor, con la mirada perdida, sonrió. Ya no sentía hambre ni miedo. Solo la necesidad de seguir aprendiendo. Días después, cuando la tormenta llegó, la lluvia cayó sobre la isla como un rugido. El mar se alzó furioso, golpeando la costa. La grieta comenzó a llenarse de agua. El profesor, exhausto, salió de la cueva y cayó de rodillas en la playa. Tenía la libreta en las manos, empapada, casi destruida. Pero no la soltaba. Miró el horizonte. Y en el cielo, entre las nubes, creyó ver una forma metálica. Un avión. Ayuda. Murmuró, apenas audible. Intentó agitar los brazos, pero su cuerpo no respondía. Se desplomó en la arena, con la libreta aún aferrada. La última cosa que oyó fue el sonido de un motor acercándose, y luego, el silencio del mar. Cuando lo encontraron, el profesor estaba de espaldas en la arena, el cuerpo flaco, la piel cubierta de heridas superficiales y los ojos abiertos mirando al cielo gris. La tormenta había pasado, pero el aire seguía denso, cargado de sal y barro. Los rescatistas descendieron del helicóptero, pisando con cuidado entre los restos del fuselaje. No esperaban hallar sobrevivientes. Y sin embargo, allí estaba él. El único ser humano en toda aquella isla que aún respiraba. Aquí hay uno. Vive. Gritó un hombre, inclinándose sobre su cuerpo. Girafales parpadeó lentamente. No parecía asustado. Tampoco aliviado. Solo los observaba con una expresión ausente, casi curiosa, como si ellos fueran los náufragos y no él. Tranquilo, profesor. Dijo el rescatista, sin saber por qué lo llamaba así. Tal vez por la forma en que aquel hombre lo miraba. Con la calma de alguien que había visto algo que los demás no podían entender. El helicóptero despegó minutos después, llevando al sobreviviente lejos de la isla. Desde la altura, Girafales la vio por última vez. Una mancha verde y negra entre el mar, una herida abierta en el océano. Por un instante, juró ver una figura en la playa, alta, delgada, observándolo, pero la nube la cubrió enseguida. No dijo nada. Solo apretó su cuaderno contra el pecho. Semanas después, el mundo conocía su historia. Milagrosa supervivencia tras accidente aéreo, decían los titulares. Los médicos no encontraban explicación a cómo había resistido tantos días sin alimento suficiente ni abrigo. Estaba deshidratado, sí, pero estable. Sin fracturas graves. Y, sin embargo, había algo en su mirada que incomodaba. No parecía realmente allí. Durante los primeros días, permaneció en silencio. Solo escribía. Los doctores pensaron que era parte del trauma. Pero cuando revisaron sus notas, se dieron cuenta de que no eran recuerdos del accidente ni descripciones del rescate. Eran símbolos.
Miles de espirales, líneas, figuras humanas deformadas, acompañadas de palabras escritas en un idioma que nadie conocía. Le preguntaron qué significaban. Él respondió con serenidad. Son lecciones. Nadie entendió a qué se refería. A veces, mientras dormía, hablaba en voz baja. Mencionaba nombres. Florinda. Ramón. Los niños. Y luego, se reía suavemente. Pasó un mes antes de que lo dieran de alta. Los psicólogos insistieron en que su mente había desarrollado un mecanismo de defensa. Convertir la experiencia traumática en una especie de obsesión académica. Lo recomendaron para descanso prolongado. Pero él se negó. Dijo que debía volver a su escuela, que la enseñanza era su vida. Regresó a su ciudad con una maleta vieja y el cuaderno que nadie le había podido quitar. Caminó por las calles con paso lento, respirando el aire urbano como quien prueba un sabor olvidado. La vecindad seguía igual. Las mismas paredes, el mismo patio. Solo que más silenciosa. Doña Florinda fue la primera en verlo. «Profesor Girafales», exclamó, con genuina alegría. Pensé que había. Ella no terminó la frase. Algo en el rostro del maestro la detuvo. Él sonrió, educado como siempre, pero sus ojos estaban vacíos. «He regresado, doña Florinda», dijo en voz baja. «Y he aprendido mucho». La mujer lo invitó a pasar, pero él se negó. Solo caminó por el patio, observando cada rincón, cada puerta, cada sombra. El chavo lo saludó con timidez desde el barril. «¿Ya volvió de su viaje, profesor?» «Sí, chavo», respondió. «Y traje lecciones nuevas». Sus palabras sonaban amables, pero había algo en su tono que hizo que el niño retrocediera sin entender por qué. Don Ramón apareció poco después, con una expresión mezcla de alivio y desconfianza. «Vaya, profe. Pensé que lo habíamos perdido». «A veces hay que perderse», contestó Girafales. «Solo así se aprende lo esencial». Nadie supo qué quiso decir. Los días siguientes fueron extraños. El profesor volvió a dar clases, pero sus enseñanzas eran distintas. Ya no hablaba de matemáticas o geografía. Ahora hablaba del conocimiento que duerme bajo la tierra. Del ciclo eterno del maestro y el alumno. De escuchar lo que las cosas quieren enseñar. Los niños lo miraban confundidos. Doña Florinda lo atribuía al trauma, pero el chavo juraba que, a veces, mientras el profesor escribía en el pizarrón, los dibujos tomaban formas extrañas. Espirales, rostros sin ojos, líneas que parecían moverse cuando uno dejaba de mirar. Una tarde, doña Clotilde lo vio en el patio, solo, hablando consigo mismo. Parecía dictar palabras a un interlocutor invisible. Y la tierra, bajo sus pies, vibraba ligeramente. Un mes después, el profesor anunció que se retiraba. Dejó la escuela sin despedirse. Nadie volvió a verlo por la vecindad. Solo encontraron, en su antiguo salón, un cuaderno abierto sobre el escritorio. Dentro había una última anotación. Día 47 desde el rescate. La isla no me dejó. Vive en mí. Las lecciones continúan. Yo soy el maestro ahora, y la clase no termina. Las páginas siguientes estaban llenas de dibujos. Espirales, figuras humanas, una grieta abierta en el suelo. Y en el centro, la silueta de un hombre con sombrero, sosteniendo un libro. Bajo la figura, una frase en letras torcidas. Todo conocimiento tiene un precio. Años después, algunos reporteros quisieron volver a la isla del accidente. Nadie pudo encontrarla. Los mapas la ubicaban en coordenadas donde solo había mar abierto. Los informes oficiales la catalogaron como formación temporal, probablemente producto de actividad volcánica. Pero los que participaron en la búsqueda inicial recordaban otra cosa. Decían que la isla parecía moverse, como si respirara. Como si no quisiera ser encontrada dos veces. En la vecindad, la vida siguió. Los niños jugaron, don Ramón siguió evitando la renta, doña Florinda continuó sirviendo café en la puerta. Y de vez en cuando el viento soplaba desde el este, todos juraban oír un sonido profundo, casi imperceptible, proveniente del suelo. Un murmullo, rítmico y lento, que parecía repetir una palabra. «Maestro». El chavo lo escuchó una noche y se asomó al patio vacío. El aire era pesado, y en el suelo, justo frente al salón abandonado del profesor, había algo dibujado con tiza. Un espiral perfecto.
El niño lo miró un instante y luego, curioso, extendió un dedo para tocarlo. La tiza se deshizo bajo su piel, pero el suelo pareció moverse un poco. El chavo se alejó, asustado, sin entender por qué. Nadie más vio el símbolo al día siguiente. El viento lo había borrado. O tal vez, la tierra lo había absorbido. Esa noche, en alguna parte del mundo, un hombre alto, con sombrero y mirada serena, escribía en un nuevo cuaderno. Su mano no temblaba. Sus palabras fluían con precisión. El conocimiento continúa. Los alumnos esperan. La isla enseña en todas partes. Cerró el cuaderno y miró por la ventana. La luna brillaba sobre el mar. Y en la distancia, el agua se movía. Como si respirara. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.